El caso de Agostina Vega está aún lejos de cerrarse y es imposible no hacerse una serie de preguntas. Se trata de interrogantes que probablemente se habrán planteado muchísimo de ustedes que han seguido la historia desde el principio. Miren, esta historia no es un simple homicidio o feminicidio. ¿Por qué digo esto? No por la brutalidad con la que Claudio Barrelier se ensañó con la pobre Agostina, sino por la increíble cantidad de personajes que giran en torno al caso. Podríamos imaginar este delito como un área concéntrica. En el centro está Claudio Barrelier y a su alrededor gravitan todas las personas involucradas, dispuestas más cerca o más lejos del hombre que habría ejecutado materialmente el crimen. Pero vayamos a las preguntas que exigen una respuesta. Primera, ¿tiene que ver la droga con la muerte de Agostina? Claudio Barrelier es un consumidor habitual, incluso la madre de la pequeña víctima, Melissa Heredia, es dependiente de la cocaína. Quizás Barrelier lograba manipularla y mantenerla atada a él precisamente gracias a la sustancia. Cuidado porque la droga podría ser el verdadero hilo conductor de esta historia, el potentísimo pegamento que une a todos los protagonistas del crimen. Segunda, existen conexiones entre la barra brava de instituto y las actividades criminales de Barrelier. Y si es así, estos vínculos influyeron en el feminicidio de Agostina. De aquí surge otra duda espontánea. ¿Gozaba Barrelier de algún tipo de protección política? Tercera, volvamos a Melissa Heredia. ¿Estaba la mujer al corriente de las actividades criminales del hombre? Si la respuesta fuera afirmativa, ¿por qué permitir que un sujeto así se acercara a su hija? Cuarta, en esa historia, ¿qué papel jugó realmente Osvaldo Fassetta? ¿Encubrió a Barrelier? ¿Tuvo un rol más activo o, como él sostiene, es completamente inocente? Quinta, ¿por qué Soledad Andreani se apresuró a llevar a lavar el auto que le había prestado a Claudio Barrelier? Hablamos del mismo vehículo utilizado para transportar el cuerpo de Agostina, pero la Andreani representa también una conexión directa con el Huachitas Bar, el local donde trabaja. Como saben, el bar donde, según algunos testimonios, habría ocurrido algo grave, fue clausurado por las autoridades. Sin embargo, el cierre no es debido a actividades ilícitas, sino a una serie de irregularidades administrativas. Y entonces me pregunto, ¿cómo es posible que hasta el día de hoy nadie se hubiera dado cuenta de esas graves violaciones? ¿Por qué las autoridades locales nunca se tomaron la molestia de hacer una inspección en el Huachitas Bar antes de esa tragedia? Sexta, Marianela, la pareja de Barrelier. Desde el momento en que el hombre regresó a casa hasta que salió con el cuerpo desmembrado de Agostina, es posible que no haya visto nunca el padre de su hija. No tuvo en ningún momento la necesidad de usar el baño donde con toda probabilidad la niña fue seccionada. Séptima, ¿por qué Soledad Andreani primero y Osvaldo Fassetta después se apresuraron a dar entrevistas a los canales de televisión nacional? Sus declaraciones espontáneas no son, desde luego, una búsqueda de la verdad, sino que parecen más bien un intento desesperado para limpiar su imagen y alejar a las sospechas de su implicación. A la espera de que lleguen respuestas oficiales por parte de los investigadores, los invito a dejar un comentario aquí abajo. ¿Cuál es su opinión sobre todos esos interrogantes? ¿Cuál de estos personajes está ocultando la verdad más incómoda? Les recuerdo que en el canal pueden encontrar el video con la reconstrucción completa del crimen de Agostina Vega. Suscríbase para no perderse los próximos videos de El nombre del crimen. Nos vemos la próxima vez.